Buenas noches con todos los que no estén en la peña presencial virtual, pues esta es la peña de la unidad número 4. Vamos a comenzar explicando algunas generalidades en torno a las evidencias de aprendizaje, así le vamos a llamar, ¿no? Evidencias de aprendizaje de un momento particular del curso, de un reto particular. La calificación asignada no representa ninguna indicación de algún tipo de nivel académico, simplemente lo que ocurrió en ese momento. Usted puede, como ya se habló en la peña inicial, puede recuperar puntos si así lo desea, pero estamos tratando de sistematizar esto para que pueda ser más fácil de llevar este punto que a veces puede ser una carga, ¿no? Para estudiantes. Esta matriz está en línea, está ya aquí desarrollado en la, en el grupo. En el grupo ustedes le ven aquí en la descripción del grupo, tienen todo lo que corresponde en el link que está aquí en la parte inferior que dice evidencias de aprendizaje. Ustedes le dan allí y van a poder ir a esta matriz para que siempre estén verificando sus notas, ¿no? Mi página es, que no sé si está mi página es conectada hoy, no, no está. No, no está. Entonces mi página ¿Quién? no ha podido hasta este momento presentar ninguna evidencia. Entonces ya le voy a escribir para ver cuándo podemos hacer. Las evidencias, como ya ustedes lo conocen, según la peña inicial, consiste en asistencias. Entonces ustedes le van a dar clic aquí y si tienen 30 quiere decir que tuvieron 3 asistencias. 10 cada una. ¿De acuerdo? Este primer campo, como lo habíamos hablado, tiene que ver con la asistencia. Quienes no asistieron pueden recuperar. Por ejemplo, mi hermana Janet, la recuperación de esta asistencia tiene que ver con un resumen a tiempo. Si la ingresan o si la presentan dentro de la semana próxima, ¿ya? O sea, antes de que estemos en la siguiente peña, el 10 se mantiene, pero si no, va bajando, ¿no? Porque así debe de ser, o sea, es parte del proceso también. Entonces, por ejemplo, aquí en Magallanes ya me envió la asistencia y ella tiene una nota proporcional a lo que corresponde. Las tareas todavía no le he enviado, espero mandarle una en la unidad 5 a manera de repaso de las 5 primeras unidades. Y los exámenes semanales que se evalúan en función de las preguntas correctas que yo les envío de aquí en adelante y se supone que ustedes hacen las pruebas pues a libro cerrado, o sea, sin ver el desarrollo previo, ¿no? O sea, repasan la unidad desarrollada y luego hacen la prueba. Y ustedes se califican. En este caso, voy a tomar algunos nombres. Byron, por ejemplo, tiene 27,8 porque ustedes le dan aquí clic en la celda y en la parte de acá tienen las notas, ¿no? Es la suma de tres notas, 9,3, 9, 9 y 9,5. No me ha llegado la prueba de hoy. Entonces, no sé si ya me lo enviaron al grupo, si es así, ya yo voy a estar revisando y lo voy actualizando, pero, eh, pero aquí es donde ustedes pueden verificar. Si, por ejemplo, me parece que la persona que me envió es aquí. Janet, por ejemplo, ya me envió la prueba. Ya tiene 4 notas y tiene cercano al 40. Maggie también me parece que me envió. No sé si la actualicé. ¿Dónde está? Aquí, sí, ella tiene cercano al 40, tiene sus notas completas, ¿ok? Porque la máxima nota en 4 evaluaciones de 4 unidades es 40, 10 cada una. El resto que tiene menos de 30 es porque tiene hasta la prueba 3 y todavía no me ha llegado la calificación, Arturo, ¿sí? yo te mandé la tercera. Ya, déjame Te revisar. mandé directamente a tu WhatsApp. La que no he mandado es la cuarta, pero la tercera sí. Entonces, Ok, tienes ahí razón. faltaría una. Ujú. Eh, Yo ¿Cuántas? te mandé que dice 10, pero me habías dicho que probablemente era 9,5 o 9 Ah, por ya. mandarla extemporánea. Pero Ajá. en la autoevaluación estaban correctas entonces, ¿no? Ok, vamos Sí, a. sí, Entonces, Víctor, estaba Víctor, correcta. Víctor está aquí. Entonces, Sí, vamos a manejarnos con 9,8, ¿ok? Es más por un tema de registro. Listo, estaría ahí todo gracias, perfecto. actualizado, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de revisión y este seguimiento quiero que estén presentes, ¿sí? Al final estos son evidencias. Ahora alguien me dice, yo no quiero tener 29,6, quiero tener 30, ¿ok?
Entonces aquí viene una tarea adicional o un punto adicional que podemos hacer dentro de la dinámica de las clases, ¿no? De las clases que tenemos. Yo le voy a decir, si es que de pronto pasan 2 o 3 días de que se generó la peña y no, y no está actualizado, pues así como la de Víctor, pues me hacen saber que yo la actualizo inmediatamente. Ustedes pueden observar la matriz, mas no pueden cambiarla según lo que yo configure. Porque no necesitan, ¿no? Es un tema de seguimiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre esto? ¿Está claro? Claro, Está gracias. una sugerencia. Sí, está claro. Eh, mm, por motivo del miércoles en el pico y placa yo trabajo hasta las 7, hasta las 8. Entonces, quizás este día para mí se me complica mucho porque yo estoy llegando, ahorita yo me demoro, yo estoy en Cumbayá y vivo en el condado, entonces son casi una hora de viaje. Te sugiero que por, no sé si la otra gente puede tener la posibilidad, pero yo no estoy en la casa, estoy todavía en este momento en mi trabajo, por eso hice laboratorio uno. Entonces, no sé si la próxima vez, por favor, que no sea miércoles por este tema. Ah, ya, sí, sí, Rodrigo, esta vez fue algo muy puntual, muy particular. Yo no sabía hasta el día jueves que me iba a movilizar para Guayaquil. Te pongo tu nota, Rodrigo, de una vez. Y por esa razón eh, les escribí. Estuve en Guayaquil jueves en la noche, viernes, sábado, domingo, lunes. Llegué lunes en la madrugada. Por esta única ocasión, como les había dicho, yo espero no tener más complicaciones y si la hay, pues vamos a concertar cuál es la fecha más apropiada. Por esta vez, pues, si necesitas viajar ahorita, Rodrigo, y conectarte al vehículo, no hay ningún problema para que puedas aprovechar tu tiempo. No, no pasa nada. Yo entiendo que son cosas puntuales y la grabación se la trato de pasar inmediatamente, justamente para que ustedes puedan aprovechar de pronto si algo no escucharon bien, revisarla, afianzar el conocimiento. Recuerden que es un proceso, ¿no? Mi rol aquí es de facilitador. El maestro es la palabra de Dios, es el recurso, el maestro es el Espíritu Santo. Y lo que trato yo de es encasillar un sistema que permita a cada uno avanzar y exponer sus evidencias de acuerdo al tipo de aprendizaje que tienen, que no todos es lo mismo, y al tipo de interés también, porque también tiene que ver qué interés. Alguno le va a decir, a mí la lección favorita fue tal lección y nunca se le va a olvidar, pero de pronto otra no le gustó tanto y aunque no le gustó, tiene que demostrar evidencia, porque así aprendemos nosotros, ¿sí? Entonces, conversaba con Yané la semana pasada. Yané, por ejemplo, por lo que me dijo, tiene mucha habilidad e inteligencia que se llama kinestésica. Tiene que ver con hacer cosas manuales, que por ejemplo yo soy muy, muy malo en eso. Y por ahí también tenemos que hacer alguna actividad. De pronto alguien es auditivo, ¿no? O alguien es muy visual y muy analítico. Entonces quiero tener espacios para que todos puedan mostrar evidencias en cualquier nivel. Por eso hay un rango de recuperación. Si usted no está de acuerdo con su nota, que es una opción, me dice, quiero hacer un trabajo y yo definimos un trabajo. Hoy tenemos retos, por ejemplo. En la clase de hoy tiene que ver, no sé cuántos de ustedes se han subido en un barco, que es lo más cercano a lo que se me ocurre en la clase de hoy. Un barco, pero navegando al menos de aquí a Galápagos, ¿no? O bueno, al menos no cuenta el Morgan que estaba en el malecón hace años, no sé si esté todavía, porque es río, o sea, ahí no, el Morgan no se mueve, no, usted no siente el mareo de tierra cuando se baja luego de un barco. Tampoco cuentan los barquitos de la Carolina. Sí, ¿acaso tienen su idea? Más bien, la navegación en un barco es muy complicada porque usted no tiene una línea visual de referencia. Que usted maneja en Quito en carro y dice voy a navegar, ok. No hay GPS, pero usted sabe que donde ve montañas es el este o el oeste. Donde no ve montañas y ve el norte o el sur, porque Quito es un valle gigantesco. ¿Sí? Entonces hay algo visual de referencia. Si acaso no hay una geografía, hay el sol, la ubicación del sol y bueno, pero acá en el mar usted ve mar y si no se orienta bien puede perderse. ¿Ok? Entonces la corriente le lleva y tiene una deriva y hay muchas condiciones atmosféricas que tienen que ver, que hacen difícil la navegación. ¿Ok? Y la clase de hoy, enfoco esto porque la clase de hoy tiene que ver con eso. Usted tiene 28 capítulos, es un mar.
Desde la vista de Mateo, usted tiene la vida de Jesucristo en esos 28 capítulos. Tiene que aprender a navegar, tiene que aprender a tomar puntos de referencia, tiene que aprender a poder ubicarse, cualquiera que sea la cita, ubicarse y saber dónde estoy y para dónde voy, en el sentido de saber cómo extraer información útil para su proceso. Y puede ser personal, puede ser familiar, puede ser ministerial, puede ser de consejería, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, traigo esta analogía porque es muy importante que en este momento eh, hagamos dos esfuerzos, algo de memorización, pero también algo de navegación, y ahí van a usar su Biblia marcada, que asumo que la tienen, ¿verdad? Todos marcaron los Sí, puentes, las líneas. Ok. Entonces vamos a hacer algún tipo de ejercicio. Primeramente quiero saber si hay preguntas. Son dos lecciones que parecen básicas. O sea, son dos, ¿no? Hay solamente dos objetivos, de hecho, en la página 59. eh, pero quiero saber si hay alguna duda o interrogante sobre la lección. Algo que les fue difícil o algo que de pronto no quedó claro. Si no hay dudas, pues el siguiente paso sería algún tipo de comentario sobre, sobre la lección, pero básicamente vamos a trabajar con un tema de esfuerzo. Usted va a retar a su compañero a ubicar un capítulo al libro cerrado y Biblia abierta. Si es posible, Biblia cerrada también. Sí, no hay dudas, entonces toda la lección estuvo súper clara. Bien, no hay preguntas entonces. Voy a comenzar a preguntar yo, ¿ok? Vamos a preguntar. ¿Pueden ubicarse en la página 60, por favor, como referencia? En la página 60 vamos a enfocarnos en la lección 4A y tenemos aquí el área, ¿no? De Mateo, o todo lo que este mar de Mateo puede llevarnos hacia los lugares donde puede llevarnos. La clave son entender los capítulos y lo que indica cada capítulo en relación a las etapas de Cristo que ya vimos la semana pasada, la peña pasada. ¿Ok? El capítulo 1, por ejemplo, ¿de qué me habla en cuestión a la vida de Jesucristo? ¿Qué es lo que presenta en información el capítulo 1 de Mateo? es la introducción habla de la introducción al libro de Jesús, perdón, del libro de Mateo con la genealogía de Jesús, es el capítulo 1. Ok, Eso entonces, pertenece a lo que en el libro dice introducción. muy bien, El muy anu- bien. Sea, aquí todavía Jesucristo no aparece literalmente en la historia humana. La información que está aquí nos prepara justamente para eso, ¿no? O claro, sea, no ha nacido, es antes el de que anunciamiento. Jesucristo nazca. ¿Ok? Entonces, cuando yo escucho Mateo 1, mi pensamiento de navegación en esa analogía, pues yo ubico, no, aquí en Mateo 1 voy a encontrar información previo al nacimiento. ¿De acuerdo? Es lo que, es lo que debo resaltar en este capítulo 1. ¿Sí? El capítulo 2, ¿qué información me presenta? La infancia de Jesús. La infancia, ¿ok? No confundir con la juventud, la infancia. ¿Sí? Estamos hablando, bueno, hoy en día la infancia correspondería aproximadamente menor a los 12 años, podríamos hablar, ¿no? 10, 12. 10. Ajá, ¿Sí? hasta los 12 creo que cuando Jesús se perdió en el templo, porque de ahí en la juventud no dice mucho en la Biblia, o creo que No dice nada. De nada. hecho, en Mateo no vamos a hablar de eso, eso es Lucas, pero en Ah, ok. Mateo particularmente la infancia tiene que ver con el nacimiento y con alguna información general que la encontramos en Mateo capítulo
dos, uno. Dos. Dos. ¿Sí? Ese es el punto central aquí, ¿no? Entonces, capítulo uno, todo lo que hay antes de que Cristo naciera. Capítulo 2, la infancia de Jesús. ¿Ok? Entonces, aquí viene una ruta de navegación un poco difícil porque en la introducción sé que es un capítulo entero, ya me ubico, ¿no? En la infancia es un capítulo entero, es el 2. Pero la tercera etapa, que es el año de preparación, tiene un capítulo entero más un grupo de versículos adicionales del capítulo siguiente. ¿Ok? Entonces Mateo ubica toda la información relacionada al año de preparación, que ya lo aprendimos la sesión pasada. ¿No recuerdan los años? Mm, Preparación, popularidad, pasión, vida resucitada. Entonces, el año de preparación desde Mateo lo recopiló ¿en qué capítulo? En el capítulo tres. 3, Es que se 1 a extiende 4, 11. hasta 11 versículos del capítulo 4. Entonces, en ese rango, yo voy a tener información vinculada al año de preparación, que ya yo la estudié en la peña anterior. ¿Qué había en el año de preparación? Había, ¿qué cosa? Había su lugar de vivienda en Nazaret, la Nació relación de Mica y de carpintero, Juan el Bautista, Juan el El Bautista, bautizo. el bautizo, El bautizo de Jesús. la tentación de Jesús y otros hechos más que aquí en Mateo no se recopilan, pero sí en Juan. ¿Ok? Entonces, por ahora, Mateo nos presenta la información del año de preparación en ese espacio. Ese es mi mar, en ese espacio particular. Si yo me ubico ahí, quiere decir, aquí estoy viendo la vida de Jesucristo en el año de preparación. ¿Ok? De aquí las siguientes son un poco más sencillas en el sentido de que si yo me aprendo que el año de preparación es del 3 al 4:11, pues el resto ya lo dominé. ¿Por qué? Porque ya sé que luego del año de preparación, ¿qué año toca? popularidad. 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 Entonces yo sé que el año de preparación va del 3 al 4:11, consecuentemente la popularidad va a empezar en el 4, 12. 12 y va a llegar hasta qué capítulo. 13. Hasta el 13:58. Sí, bueno, si quiero aprenderme el versículo 58 está bien, pero al final llega al 13. Si no me acuerdo, yo 13. voy al capítulo 13 de Mateo y veo que versículo termina. Ok, entonces en ese espacio yo voy a navegar por el año de popularidad de Jesucristo. Notan que este es bastante extenso, este capítulo, igual que el año de pasión, desde Mateo. ¿Sí? Desde Mateo. Hago ese énfasis porque no solamente vamos a encontrar información de estos años en este evangelio, en Lucas y Juan también lo habla, y en Marcos también. Pero Mateo es el más esquematizado, por llamarlo así, para ayudarnos a entender. Ahora, el año de pasión, consecuentemente, comienza en el capítulo 14 Entonces, y 27. un capítulo antes de que el libro de Mateo termine, el 27. ¿De El acuerdo? 27. Y finalmente el último capítulo es vida resucitada. ¿Sí? Esa es la esencia de la lección o de esta unidad en cuanto a poder entender dónde está. Y en mi Biblia yo señalé esos versículos claves, la lección les llamaba puentes. ¿Por qué? Porque en el versículo clave comienza la etapa, ¿no? Es el puente entre la etapa previa y la etapa que sigue. Por ejemplo, a ver, David, ¿cuál es el puente entre el año de preparación y el año de popularidad? Año de preparación está en Mateo 3, capítulo 3 a 4 y 11. Ok, entonces entre el año de... Popularidad, ese es el rango, ¿no? Pero me refería a ver, ¿cómo sé que yo estoy en el año de popularidad? ¿Por qué? ¿Por qué versículo? 4, 12. 4, 12. Perfecto, sí, ahí está el puente. O sea, ese es el versículo clave que me ubica en el año de popularidad. ¿Sí? Esa es Así. la dinámica en esta lección. Ahora, la idea es practicarlo. La idea es practicarlo y llevarlo a la práctica. Vamos a ver cuántas mujeres estamos. Vamos a ver hombres versus mujeres ya. Bueno, la hermana eh, Joana no, porque está
Tenemos a Pilar, tenemos a Janet y tenemos a Maggie. Tres mujeres versus Rodrigo, Byron, Víctor y David. Están en desventaja en número. ¿Ok? Entonces, primeramente los varones de Dios cierran el libro y cierran la Biblia. Vamos a usar memoria ahorita primero, ¿ya? Sé que en la práctica lo vamos a poder usar con él. Vamos a usar memoria. Eh, ¿Ok? Entonces, Rodrigo, Byron y David cierren la Biblia y Víctor cierren la Biblia y cierren el libro. Y las mujeres de Dios se van a ir a la página 76, ¿sí? 76, y cada una va a escoger una pregunta desde la 18, puede ser la 19, cualquiera de esas opciones, ¿no? O, de hecho, pueden ir a la página 78 y pueden escoger de la A a la L cualquiera de ellos. De hecho, vamos a sesgarlo. Vamos de la A hasta la E. Cualquiera de ellos escojan. Uno cada uno. Entonces, mi hermana Janet, mi hermana Maggie, mi hermana Pilar, escoja una de la página 78, la A, B, C, D, E, y escoja también un varón al cual usted quiera preguntar. ¿Sí? Y le dice, por ejemplo, hermano Arturo, a ver, ta. Tiene 3 segundos para responder, ¿no? 3 segundos. Si no, déjeme anotar aquí los puntos. ¿Quién gana? Vamos a darle un punto extra, medio punto extra al grupo que gana, ¿ya? Para hacerlo interesante, para anotarlo. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿O alguien está en desacuerdo? No. De acuerdo. Ya, muy bien. Entonces vamos primero. eh, Bueno, ahí la anotamos en la matriz directamente. Por ahora voy a anotar los puntos. A ver, mujeres y hombres. Listo, ¿están listas? Sí se entendió, ¿no? Página 78, pregunta 26, de la a la E. Todos los varones tienen el libro cerrado y la Biblia cerrada, porque van a usar su memoria en función de lo que hemos repasado. Como no hubo preguntas, yo asumo que está todo claro. Vamos a empezar, voy a nombrarlas en el orden que están aquí en la cámara. ¿Ok? Mi hermana Pilar, a ver, pregúntele primero a quién escoge, quién es su víctima, por llamarlo así en términos dramáticos. Víctor, ¿Quién? Víctor, Víctor. Víctor es su No, víctima. Ah, pensé que iba a escoger a Rodrigo. Víctor, ok, Víctor. Tienes 3 segundos, Víctor, para responder la siguiente pregunta. 3 segundos. Sí, Mm. mucho. A ver, Pilar, Vamos, pregúntele. dice, vamos a coger la de la 26, la E. La E, Dice, ¿ok? el anuncio del nacimiento de Jesús a José por el ángel en Mateo 1. ¿A qué paso, Etapa. etapa perteneces? A la infancia, Ok, 3 segundos, ¿no? tenemos dos. Y Pilar, dígale si la respuesta es correcta o Ah, incorrecta. sí, está No, bien. No, incorrecta. Muy bien. ¿Cuál ¿Por era? qué? Introducción. 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 Infancia. Repítale otra vez, Pilar, por favor. Va, ahorita ya estamos ¿cómo se No, llama? porque dice la Alimentación. E, le habla del ¿le repito nacimiento la E o de otra? Jesús. Vamos a Le ver. repito la E. Por supuesto, Ya. sí. Ya, dice, el anuncio del nacimiento de Jesús a José por el ángel en Mateo 1. ¿A qué etapa Ah, pertenece? sí, introducción. Ok, ¿está bien? Entonces, Sí, cero, una es pregunta, capítulo 1 de la 0 puntos. introducción. Ok, bien. Siguiente persona, Janet. Janet, mi hermana Janet. Escoja su. Voy a usar esta palabra solo como efecto lúdico, ¿no? Escoja su víctima y escoja la pregunta. Eh, David, David. Ok, David, atento. Ya. Mateo 3. No, su audio no está tan No se bien. escucha bien. Yo oigo entrecortado. ¿De dónde hay que preguntar? ¿De la evaluación o de la No evaluación? se escucha.
¿Me puede repetir, No mi me hermana escucho. Janet? Ya. A David, el bautismo de Jesús en Mateo ¿En Mateo qué? 3. Ok, 3 segundos, David. ¿A qué corresponde? ¿A qué Año de preparación. año de preparación? Confirme, Bien, Janet, ¿correcto o incorrecto? correcto. Muy bien, David. Un punto para los caballeros. Gracias, mi hermana Janet. Pilar Janet, falta Maggie. Maggie, escoja una víctima. Le quedan dos y A ver, mi una. víctima es Rodrigo Aristizábal. Ok. A ver, sí, hay que preguntar solo de la 16. De la 26 de la A a la E, pero ya la A y la E ya fueron tomadas. Le queda la B, la C o la D. Las Vilas Tolares, ya. La página 78, ¿no? Pregunta 26. 78. Ah, es página 78, no era 76. No, la 76. 78, ya, sí, ya estoy en la 78. A ver, el llamamiento de Mateo por Jesús en Mateo 9, ¿a qué etapa pertenece? Ok. Rodrigo, 3 segundos. No, Ya, Te repito, el llamamiento de Mateo por Jesús en Mateo 9, ¿a qué etapa pertenece? un segundo. popularidad, perdón, popularidad. Popularidad, Sí, Maggie, confírmele. sí, ajá. Ya. ¿Qué dijiste primero, Rodrigo? Que me confundí por el versículo, el de preparación, el de pasión. Ya, entonces, ¿qué? ¿Fue correcto o incorrecto al final? Sí. ¿Un punto o Fue no? correcto. Muy bien. Bien, 2 puntos. Falta Byron, ¿no? Ya, a cualquiera de las tres que le pregunte a Byron, por favor. Si ustedes tienen que también hacer 4 preguntas, claro. A ver, Byron, yo te pregunto. Ya, ¿Sí? Ya. dice la B, el sermón del monte en Mateo 5 a 7, del capítulo 5 al 7. Año de 3 segundos. popularidad. Sí, Ya, muy bien. Entonces, correcto. llegamos a 3 puntos de 4 intentos, de 4 posibles, ¿ok? Bien. Ahora van a cerrar ustedes el libro, las damas, las mujeres de Dios, y los caballeros pueden tomar las preguntas de la F a la L, ¿sí? Cierren los libros y sus Biblias eh, de la F a la L. Pueden también tomar otras preguntas si gustan. Déjenme ver dónde más las encuentro aquí. Recuérdeme, por favor, Arturo, ¿en la página qué? 78, en la Ah, ya, página gracias. 78, ¿sí? Ya, Ok, de la F a la incluso, L. sí, incluso pueden tomar la página 71 si gustan. Ahí hay también 3 opciones, ¿no? La que se responden, ¿en qué preguntas se responden? Pero bueno, ya ustedes ya la podrían responder ahí, ¿no? ¿A cuál corresponde? ¿Sí? De ahí ustedes escojan a la persona y... 78, de la F a la L. ujú. Ok, ¿me avisan cuando estén listos? Ya cerraron sus libros. Listo, Arturo. Pueden también tomar la pregunta 27, ¿no? Pero si van a tomar la pregunta 27, deben Por estar favor, fáciles. revisando la página 71, como ustedes deseen, ¿no? Arturo, pero Tendrían ellos que solo acordarse tuvieron de los cinco dibujos. opciones. Perdón, hay un reclamo. Yané, cuénteme, ¿qué pasó? Es que ellos solo tuvieron 5 opciones, a nosotros nos pone todas casi. Claro, lo que pasa es que ustedes indirectamente ya revisaron la pregunta 26. Sí, pero no vimos las demás. Claro. Ay, tan lindas. Puede ser una opción, aunque uno como Pero tiene campo hágale visual, pues. pero bueno, ahí Ah, escojan, ¿ya? Vamos yo me entonces. postulo de primera.
Bien, ¿quién Ah, comienza? Rodrigo, a ver, escoja por favor a su víctima espiritual y Mi víctima espiritual se llama Pilar Franco de Vita. Pilar. ay, Jesús. Ya, Pilar, muy bien. A Tres ver, pasamos. segundos. A ver, dice la gran comisión de Jesús a sus discípulos en Mateo 28, ¿a qué año corresponde? Tiene el micrófono Está cerrado apagado. el micrófono, Pili. La vida resucitada. Ah, muy bien. Estaba muy fácil. Me hubieses Oh, preguntado a mí, Rodri. Ya, muy bien. Uno, Todas son fáciles. uno. Luego, Yo pregunto, Víctor, a ver, Víctor. mi ¿quién? víctima es Janet. Janet, ok. La tentación de Jesús en el desierto en Mateo 4. 3 segundos, Janet. Es el año De preparación, ¿de qué? Se oye Preparación, entrecortado, dijo. pastor. de preparación, Sí, preparación es el audio que está preparación. correcto. Muy Correcto. bien, 2 de 2. Wow, le parece que les pueden empatar y pasar. Bien, David, y termina Byron. David, Ya. Maye, Aquí estoy. Jesús predica el reino en toda Galilea. Mateo 4:23. ¿A qué año pertenece? El año de popularidad. ok. Correcto. Muy bien. Están empates, ¿sí ven? Ahora les queda una pregunta que la puede. Byron lanza una pregunta y cualquiera de las tres puede responder. Eh, Bueno, a Janet. Ah, Janet mismo, ya. Ok. Le pregunté a Joana a ver cómo quedamos. La Joyce no puede hablar. No puede Ah, hablar. pero Creo. Por Entonces, eso, por quedamos eso ya empatados. quedamos 3-3. la Joyce puede escribir en el chat. A ver, Jesús entra en Jerusalén en Mateo 21. Ok. ¿Corresponde a qué año? Janet, Mm, de pasión, Byron. Sí, correcto. Muy bien, Ay, qué buen entonces equipo. las mujeres han ganado. Un aplauso, por favor, para ustedes. Déjenme registrarles. Si no hay objeciones, déjenme registrarles de una vez en la matriz. Víctor, en la iglesia te encuentro. Ya. A ver, Un aplauso. Mayerly tiene 0.5, tiene Janet 0.5 y tiene mi hermana, ¿dónde está? Del Pilar 0.5. Bueno, mi hermana Joana no participó, así que muy bien. Y yo, ya me falto yo. Sí, en la matriz ya está registrada. Gracias. Está Mayerlis, está Janet y está del Pilar. Ya. Pili. Listo. Como ven, se trata de una habilidad bastante útil en cuanto, y vamos a terminar con la parte práctica, ¿no? ¿Qué implicaciones prácticas podría tener conocer esto desde el punto de vista de teología pastoral? Eh, Cuando uno interpreta un pasaje, debe estar consciente, y como vamos a ver en este libro y en los restos de módulos, las técnicas de interpretación que se utilizan tienen mucho que ver con entender el propósito del libro, el contexto del libro, a quién fue dirigido, en qué tiempo fue dirigido, en qué situación, para poder, como dice Hechos, el consejo de Dios, entenderlo bien desde la dinámica adecuada. Entonces, yo me ubico, por ejemplo, y ahorita yéndome ya un poco más específico, si alguien me dice, por ejemplo, por favor, interprétame el llamamiento de Mateo en Mateo 9.9. Entonces ya Mateo 9.9, me ubica en qué año de la vida de Cristo, Popularidad. en el año de popularidad. O sea, esa sola ubicación ya me ubica geográficamente en dónde.
Capernaum. en Capernaum, en un año de dinamismo evangelístico. ¿Ok? Entonces, todo eso ya me da una visión de cómo yo puedo interpretar ese pasaje y ese acto particular del llamar a Mateo. Y obviamente tengo que complementarlo con el resto de pasajes bíblicos, pero miren que solamente entender en dónde yo me encuentro desde el punto de vista de la vida de Cristo ya me da un entendimiento diferente. Voy a Mateo 20, 29, 34. ¿En qué año me estoy ubicando yo? ¿Y cuál es la ciudad de referencia? Pasión. Año de pasión. Entonces, ya, como ustedes lo van a ver en el módulo 5 este año, el año de pasión se divide en dos semestres, uno de retiro, que todavía se desarrolla en la parte norte, y uno de entrega, que se desarrolla más en Jerusalén y Perea. Ya en Jerusalén. Entonces, justamente ese es el propósito de esto. Yo ya puedo ir entendiendo situaciones para aplicar en la vida de una persona o en mi propia vida sobre cómo tomar información valiosa de la escritura, ¿no? Es importantísimo que visionemos esta parte práctica. ¿Qué otra aplicación práctica podría tener yo conociendo esto o diferenciando esto? ¿Qué se les viene a la mente? Vámonos ¿Puede al... repetir la pregunta, Arturo, por favor? Sí, estamos tratando en estos 15 minutitos de poder aterrizar esto a algo pastoral, algo práctico. O sea, ¿por qué el discipulado me lleva a conocer y a memorizar? Porque tengo que memorizar estos datos. ¿Para qué me puede servir? Ya hemos enfatizado que una utilidad es justamente entender el contexto en el cual se está desarrollando cierto pasaje desde el punto de vista de Cristo. Sí, es la infancia, es la introducción, es el año de preparación. Ya el saber en qué pasaje está y a qué año pertenece me ubica geográficamente a una ciudad, a una actividad que ya la hemos aprendido en la lección anterior. Entonces les preguntaba yo, ¿qué otra aplicación podría yo tener de esta lección, de esta unidad? ¿Para qué me sirve en mi vida práctica? Habla Para realizar un mucho. estudio, Ok, una prédica. ¿en qué forma específica, Janet? Ya le doy el paso a eh, Rodrigo. eh, l- Cuando se va a preparar un estudio, una prédica, un mensaje y poder rápidamente dar los pasos que Jesús dio para llegar hasta la cruz Muy y bien. poder evangelizar. Es una aplicación más específica de la que ya hemos visto, ¿no? O sea, entender el contexto para edificar o para construir desde el punto de vista pastoral. Muy bien, pero algo más. Rodrigo, algo ibas a decir. No, esto nos da una oportunidad de poder identificar a Jesús en cómo iba conversando con la gente, cómo iba abordando ciertos temas que como que empataban con lo que seguía. Entonces, por ejemplo, la parte de preparación, él básicamente era como que lo que nosotros teníamos que hacer, lo que habló con Juan el Bautista, lo que pasó con Satanás, porque él habló con Satanás. Todo esto nos permite a nosotros ir como viendo la madurez que Jesús tuvo a lo largo de ese trayecto y finalmente llegar como al culmen de su mensaje, que era, ok, yo hice esto con ustedes, yo prediqué la palabra, yo prediqué el reino de los cielos, por favor ustedes vayan y hagan lo mismo que yo. Creo que es como que un avance, según cada espacio de su vida, fue un avance para poder llegar al punto final que era el de enviar a la gente. Ok, sí. O sea, entendemos más específicamente la estrategia de Cristo, dice Rodrigo, ¿no? En ese sentido, ya O sea, que... nos da como una ruta, ¿no? Como esa ruta desde la infancia de Jesús hasta el último año bueno, pasión y muerte y resurrección de Jesús, ¿no?
Entonces, como que nos ubicamos también, no solo geográficamente, sino pues en el tiempo, como decía Janet, para poder construir una prédica, en el caso, claro, de predicar sobre la vida de Jesús, ya tenemos todo el mapa general desde antes, desde la anunciación del ángel a María, de que ya iban a ser el niño, toda la infancia, la genealogía hasta ya la muerte y resurrección, ¿no? Ok, sí, todo está correcto y me parece muy bien, pero notan que ¿Puedo decir seguimos. algo? Sí, Víctor, por favor. Yo pensaría que de manera práctica nos sirve para lo siguiente. Todas las personas que tenemos una vida cristiana vivimos un proceso, ¿no? Ya, Y nos va a ser, a mí me serviría para, si yo estoy con una persona aconsejándole, evangelizándolo y demás, para comparar el momento del proceso en el que yo podría ver a esta persona y llevarlo a que conozca eh, y a que se pueda comparar su momento eh, histórico y su momento en el proceso de relación con Dios, como lo tuvo Jesús, desde la infancia hasta la entrega, hasta la muerte. ok, muy bien, Ujú. voy a quedarme con... o sea, todos son correctísimos, ¿no? Pero lo que quiero es que veamos un poquito más a la parte de pastorear, de pastorear el corazón de las personas que Dios ponga en nuestra vida. Y en realidad todo tiene que ver. Pero hay tres cosas que sobresalen aquí. La una es la que ustedes ya han mencionado recurrentemente, ¿no? Me sirve para entender el contexto, cómo Cristo dirigió sus etapas, su público, su dirección, ¿no? Vinculado con esto, Víctor menciona justamente esto, ¿no? Veo aquí el proceso de Cristo, no porque lo necesitara, sino él era Cristo, sino más bien como una forma de que él modela eh, Sí. el crecimiento espiritual, ¿no? Tomando en cuenta que esta presentación de Mateo es como una foto en blanco y negro. Para verla a vivo color necesitaríamos cruzarlo con Lucas, con Marcos, con Juan, ¿no? Y podríamos ver el contexto completo del proceso. De hecho, Juan es como lo van a ver, es un evangelio atípico. Pero eh, ya tengo con Mateo una foto a blanco y negro. ¿Sí? ¿Sí Parámetro. entienden el ejemplo, ¿no? Que ya me diferencia cosas bastante gruesas, pero no los detalles que tiene Lucas, ¿no? O los que tiene Juan, complementado con Marcos. Hay cosas que solamente están en Lucas y hay cosas que solamente están en Juan. Pero por ahora Mateo me da ese proceso. Tomando esa palabra que toma Víctor, ese proceso de crecimiento pastoral que toda persona está debería motivarse a vivir, porque este es el Vivir. modelo perfecto, ¿verdad? Aparecen dos puntos de vista que quiero que lo recuerden siempre. El número uno, que lo topamos en la lección, por eso quería que lo mencionen, pero vamos a recordarlo desde Mateo 11:11, ¿ya? Alguien que lo encuentre y lo lee, y lo lea. Tiene que ver con alguien cercano a Cristo. Ya lo tengo. ¿Ya? Por favor. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin Ya. embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Amén. Entonces, miren, aquí aparece un personaje que si vamos a hablar de proceso, inclusive hablando de Cristo, en el proceso, ya aterrizando esto a mi vida o a la vida de otra persona, hay alguien que abre el camino en tu proceso, en el proceso que quieras llevar, inclusive en Cristo. Juan el Bautista marca el ritmo de las etapas de Cristo. El año de preparación lo podemos ver desde Cristo para entenderlo, o lo podemos ver desde Juan el Bautista, ¿sí? Como la lección decía. Entonces, en el año de preparación, eh, Juan el Bautista estaba arriba y Cristo estaba, por llamarlo así, abajo, desde un punto de vista de silencio ministerial, pero muy activo en la parte de preparación, ¿de acuerdo? Sí.
Año de popularidad, Juan el Bautista Va, merma su va. ministerio. De hecho, hay un pasaje donde le confrontan, los de los discípulos le dicen, el que tú bautizaste está haciendo más discípulos que ti. Y Juan, con su madurez espiritual, dice, no, es necesario que eso pase, es necesario que hoy yo mengüe y él crezca. Entonces, Es miren. que Él es, no yo. Exactamente, sí, ¿Verdad? pero miren la madurez de un discípulo que desde las palabras de Cristo dice, no hay otro que se haya levantado más grande que él en esta tierra. ¿Ok? Y el año de pasión muere Juan el Bautista y consecuentemente es el año donde Cristo también Y muere Jesús. moriría por nosotros. Que miren el cambio directo, el ángulo directo que cambia. Ahora, todo lo que ustedes dijeron que es correcto, visto, observado desde este ángulo, desde esta perspectiva, quiere decir que en nuestra dinámica de crecimiento, si queremos seguir la vida de Cristo, ¿quién está fungiendo como Juan en nuestra vida? ¿O en qué momento yo voy a ser Juan en la vida de alguna otra persona? Notan que Juan no tuvo celos en su ministerio, no tuvo, eh, se- no podemos decir que le enseñó, seguramente Cristo se dejó enseñar como fue en el bautizo, no porque él era Cristo, pero modela sujeción a un líder espiritual. De hecho, hay mucha evidencia que muchos de los discípulos vinieron de Juan, eran primero discípulos de Juan el Bautista y luego fueron discípulos de Cristo. O sea, él preparó discípulos Mm. que se los dio. O sea, no sé cómo notan ustedes en este tiempo contemporáneo. Es como que dijeron, bueno, todos estos discípulos que ya están muy diligentes en la escuela de liderazgo que ustedes me decían que tenían, y en FLEC van a salir de esta iglesia y se van a ir a otra iglesia, ¿no? ¿Cómo se ve en este tiempo ese celo, ese celo doctrinal? A veces, ¿no? No sé si es que les pasa a veces. ¿Cómo se sentirían ustedes si que de pronto en su iglesia se van todos los que están fungiendo como siervos líderes por una obra más grande? Pero algo así, en este tiempo no había ese celo. Para Juan, tienes mis discípulos, listo, síganos. Ahí está. ¿Ok? ¿Y por qué les digo esto? Porque hay contextos donde se maneja el no, que yo soy bautista, no, yo soy metodista, Asamblea de Dios, pentecostal y comenzamos a tener riñas. Entonces, justo eso quiero que resalten ahora. Este modelo, esta relación de un líder y siervo en el momento en que yo sigo o yo sirvo o yo lidero o yo me callo o yo continúo. ¿Ok? Podemos diferenciarlo aquí en estas etapas. ¿De acuerdo? De Sí. acuerdo. Y un último punto, ya por ir terminando, es desde el punto de vista de Mateo, que no lo hemos mencionado. Recuerden que al final Mateo es quien nos está presentando este esquema. Desde el punto de vista de Mateo, Mateo todo lo que absorbió, de lo que escuchó a predicar a Cristo, lo que lo siguió y todo lo que seguramente investigó y entrevistó a sus primeros discípulos, porque si el llamamiento de Mateo fue en Mateo 9:9, quiere decir que lo previo al 9 del 9 al 1 no lo vivió él. O sea, tuvo que haberlo levantado de alguna fuente, fidedigna, algún discípulo cercano. ¿Ok? Entonces, todo eso muestra a un discípulo diligente, atento a la información que viene de Cristo, que viene de su maestro, y no solamente eso, sino un, un discípulo que fue capaz de enseñar aún en este tiempo, después de 2000 años, a mucha generación por su capacidad de absorber y transmitir información, que es fundamental en el discipulado. Ahora nos preguntamos nosotros a cuántas prédicas hemos nosotros asistido desde que conocemos a Cristo. Sí, ya. Y lo interesante es ahí cuántas de esas prédicas han calado en nosotros un registro, una diligencia, decir, no, esto lo voy a tomar, lo voy a tener en mi Biblia, en un libro, y alguna vez lo puedo usar, ¿no? O sea, a eso voy. Recuerden que la palabra de Dios, Isaías habla sobre un ciclo, ¿no? Que viene de lo alto como el agua y llega y no regresa vacía, sube, hará lo que las... Muchas de esas palabras nos regó a nosotros y a veces creo que no nos podríamos recordar nuestra primera prédica, ¿no? Y quizás Mateo tenía esa habilidad de registrar eso.
Por eso les decía que en la dinámica del discipulado, el estilo de aprendizaje de cada uno es importante, cualquiera que sea. ¿Ok? Entonces, miren esta explicación. Si ustedes están haciendo un discípulo, tienen que motivarlo a registrar. Toma apuntes, que no se olvide, ¿no? Por eso Fleck, por eso el módulo prioriza eso. Le dice, abra su Biblia y registre. Registre lo que está, esto, porque esto es importante. ¿Ok? Entonces, esa cultura de escribir y transmitir enseñanza a través de este medio es, es muy importante dentro del pastorear de un discípulo, dentro de la teología Sí. pastoral. ¿Ok? Es súper bueno y el anotar también nos hace recordar, ¿no? Porque la mente es muy frágil y se nos olvida fácilmente si no tomamos nota. Esto nos ayuda a memorizar. Sí, la memoria tiene que ver mucho con eso, pero hay una forma en que Dios ha hablado a través de la Biblia, y es que primero la Biblia no tiene un orden cronológico, ustedes lo saben, ¿no? Ya lo van a ir aprendiendo, o sea. Eh, el Pentateuco y todos los libros del Antiguo Testamento tienen un orden que no es cronológico, o sea, no está ordenado así. Igual le ocurre en el Nuevo Testamento. Entonces, y Dios permitió que esto se inspire así, y la forma como Dios habla posiblemente sea más que por cronología, por temas, de acuerdo a la necesidad que tenemos nosotros. O sea, ustedes van a ver, no sé si en este módulo, creo que no, en el siguiente, ustedes ven Génesis 3, las tentaciones, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿verdad? Sí. Y comparan eso con la tentación de Cristo, verán que es el mismo principio. Y cruzan eso con Primera de Juan capítulo 2, donde habla sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y tiene que ver con el mismo principio, pero escrito en el Pentateuco, escrito en Mateo y en Lucas, y escrito en Juan, en Primera de Juan. ¿Ok? Entonces, eso vemos aquí en Mateo. Mateo, de todo lo que escribió, estoy seguro que no lo escribió como lo tenemos ahora, escribió mucho y luego dijo, a ver, de esto que escribí, esto se agrupa con la infancia, esto con la preparación, esto con la popularidad, ¿sí? Y comenzó a agrupar o esquematizar. Entonces tiene que ver con memorización, pero también con la capacidad de diferenciar los principios de enseñanza básicos que Dios quiere, ni siquiera básicos, principios de enseñanza aplicables a un ámbito, ¿sí? O sea, es algo extraordinario. O sea, así hizo la Biblia. Por eso hay un proverbio que habla, honra de Dios es encubrir un asunto, pero gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Descubrirlos. Sí, eso justamente es lo que Dios parece que quiere en nuestro desarrollo. Sí, creo que hubiera sido más lineal, ¿no? Si uno dice, no, pues a ver, ¿qué es lo primero? Ah, ya, el libro uno y ya. Pero no, no es Génesis. así. Tiene otra dinámica y podrán pasar 1000 generaciones y podríamos leer Mateo de nuevo y volveríamos a aprender algo en un ámbito particular. ¿Ok? Preguntas Ok, finales. Nos quedaríamos hasta ahí por tiempo. sí, está ahí. ¿Dudas, comentarios? No. Muy claro todo. Bien, nos queda la lección 5 esta semana y vamos a tratar dos lecciones que hablan sobre la genealogía. Y eso nos va a llevar ya a Mateo 1. Por favor, lean y comenzamos a leer Mateo ahora sí. Sí, hasta aquí la introducción y el acercamiento al libro. Ahora comenzamos ya a escudriñar capítulo por capítulo y en este libro pues vamos a avanzar, me parece, hasta Mateo 1 y otros espacios más. Entonces, recomendación, lea Mateo 1, ¿sí? Lea Mateo 1, una, dos, tres, cuatro veces y llene la lección o llene la lección y lea al mismo tiempo, pero no se prive de leer para que al final del nivel 1 usted pueda decir, yo he leído Mateo 4, 5, 6 veces y todavía me falta por aprender muchísimo, pero ya lo he leído, ¿ok? Entonces, ese esfuerzo Arturo, aquí, que haga. pues, perdón, aquí sí hay un tema de memoria, ¿no es cierto? O sea, con este tema de Mateo uno lo he leído muchas veces y no recuerdo nada.
O sea, ni he registrado nada, pero sí lo he leído. Ya. Entonces no sé por qué es, porque tal vez sí, no he entrado en una conciencia precisa de los nombres, de la secuencia que tienen estos nombres y demás, porque no lo habré hecho con la conciencia necesaria. Pero sí tiene que ver mucho la memoria. Yo no me acuerdo de nada, de ninguno de los nombres. Sí. Tiene que ver con la memoria, pero podríamos hablar de una memoria espiritual. Por eso creo que aquí cabe el término que Cristo le dijo a los discípulos, no teman lo que vayan a decir delante de otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les dará qué decir en ese momento, ¿no? Aquí viene un componente de fe y Amén. no de aprendizaje secular. Pero obviamente para que eso se dé, usted tiene que haber leído. Miren, ahorita, luego de 4 unidades, recién vamos al capítulo 1 de Mateo. O sea, nos tomó 4 unidades entender el contexto, el reino, los símbolos, las Claro, etapas de Cristo y recién vamos a introducir. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tenemos claro el enfoque del libro. ¿Ok? Entonces, claro. tenemos que leerlo. Creo yo firmemente que cuando uno lee un libro diligentemente, así no lo memorice, en algún momento eso va a dar un fruto porque va a ser tomado por el Espíritu Santo para aplicarlo. Pero bien leído, bien escudriñado, Amén. bien entendido desde el enfoque espiritual, eso es difícil que se olvide. Quizás no lo recuerde, pero usted va a decir, a ver, algo había aquí en el capítulo 1, voy a ver mis apuntes, voy a ver mi libro, mi Biblia, ahí aquí está. Entonces, es importante que aprovechemos este proceso porque ustedes, como les repetía, van a devorarse muchos módulos y llega un punto donde usted dice, no, volver a repetir otra vez el módulo 1, no. Entonces, no sé cómo llamarle ese esfuerzo, pero no da muchas ganas de volver a repetir algo que ya lo revivieron, salvo que enseñen, ¿no? Por eso aprovechen Claro, ahora este proceso, disfruten el proceso, memoricen, lean, pregunten, investiguen y traigan a la peña comentarios para que el resto también se nutra. ¿Ok? Hasta ahí con el tiempo. Vamos a terminar ahí. Déjenme poner en final de la grabación.